Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier, a este tiempo. Muchas gracias. Pues hoy tenemos delante, según hemos planeado, dos pensadores. Hemos ido hacia atrás, hemos ido hacia los antes de Sócrates, a los llamados presocráticos. Y tenemos aquí a dos pensadores que me parece que dan mucho que pensar, un tal Anaxágoras y un tal Demócrito. De este hay muchos que le recuerdan como algo relacionado, este personaje Demócrito, con la teoría atómica. Algunos dirán, ahí va, qué moderno. Bueno, pues iremos viendo a lo largo de este tiempo, porque al tener el profe aquí, vamos pisando en terreno ya examinado. ¿En qué época vivieron Anaxágoras y Demócrito, que son los que tendremos delante en este día? ¿Y en qué contexto histórico desarrollaron su pensamiento? Pues como bien decías, vamos hacia atrás, y en cuanto al origen de la filosofía no se puede ir mucho más atrás, porque vamos a la época de los presocráticos, antes de los grandes sistemas de filosofía. Vamos a esos comienzos de la filosofía, donde los pensadores estaban interesados en la búsqueda del arjé. Esa palabra significa principio. Lo que buscaron estos pensadores presocráticos era el origen del cual, o el principio del cual, procedían todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de alguna forma que de donde todas las cosas salen, es decir, de su principio, son también hechas. Es decir, que las cosas en el fondo son aquello de lo cual proceden. Entonces es una búsqueda de lo que son las cosas, del principio de las cosas, del arjé, pero también de lo que son en el fondo de las cosas, qué es el universo, qué es la naturaleza, etc. ¿Y cuál fue la relación entre estos dos que tenemos hoy en nuestra lección? Pues la relación con los primeros pensadores, los que les precedieron, que fueron fundamentalmente la escuela de Mileto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, y también los pitagóricos, pues es que estos antecesores, los milesios, también se les conoce como físicos, entendieron que el arjé era algo único, es decir, que todas las cosas venían de un único principio, mientras que tanto Anaxágoras como Demócrito van a ser lo que se llama pluralistas, frente al monismo de un solo elemento, que era lo que defendían los milesios. Demócrito y Anaxágoras y otros también, no vamos a ver todos, pues defendieron que las cosas no proceden solamente de un elemento, que las cosas, la naturaleza, la realidad no está hecha solamente de un principio originario, sino que hay multitud de principios. O sea que ellos piensan más bien en diversidad. Bueno, resúmenos algo de la vida de estos dos personajes que hoy tendremos enfocados. Bueno, pues Anaxágoras era natural de Clazomenas, que eso está pues, en la antigua Grecia, y nació aproximadamente, porque aquí siempre es muy difícil fijar fechas exactas, en el 500 a.C. Luego se trasladó a Atenas, donde ejerció una marcada influencia en el político destacado, que fue Pericles. Escribió una obra que se llama Perifiseos, en griego, traducido es Acerca de la naturaleza. Sus ideas fueron bastante adelantadas a su época, como tú decías también, su concepción acerca del sol, de la luna y todo esto fue muy chocante para sus contemporáneos, y de hecho le acusaron de impiedad, lo que le obligó a salir de la ciudad de Atenas. Se fue a una ciudad que se llamaba Lampsaco y allí continuó trabajando y falleció aproximadamente en el 428 a.C.
Y si quieres, pues de Demócrito también, para resumirlo muy brevemente, vivió alrededor del 460 al 370 a.C., fue originario de una ciudad que se llamaba Abdera, desarrolló una teoría que se conocía con el nombre de atomismo, de ahí ese toque que tiene de modernidad o de cercanía con el pensamiento contemporáneo. Y a diferencia de Anaxágoras, Demócrito no tuvo que enfrentarse con controversias o problemas religiosos, y su enfoque naturalista pues no le obligó tampoco a salir de su Abdera natal. Y falleció, como hemos dicho, aproximadamente hacia el año 370 a.C. Hay un detalle en este Anaxágoras que seguramente a la mayoría de los que escuchan el programa les sonará un nombre desconocido. Hay algunos que sí sabrán algo, claro. Introduce el concepto del nous, de una mente como principio organizador. Dinos un poco en qué consistía o hasta dónde había llegado en su pensamiento respecto a esto y cómo lo aplicaba en su enseñanza. Bueno, pues Anaxágoras pensaba que las cosas están hechas de unos elementos, de unas partículas, que luego Aristóteles las va a denominar homeomerías. Estas partículas están en todas las cosas y se transforman. Van ocupando distintos lugares y produciendo los distintos objetos que hay en el universo. Por poner un ejemplo, cuando nosotros comemos carne, esas partículas que hay en la carne van a formar parte de nuestro cuerpo. Y unas van a ser uña, otras van a ser pelo, otras van a ser ojo. Y después, pues también nuestro cuerpo, cuando se deshaga después de la muerte, vuelve a la tierra, se va descomponiendo. Es decir, todos los elementos, estas partículas, se van moviendo y se van transmutando, dando origen a los distintos seres, a los distintos componentes que hay en el mundo. Entonces, Anaxágoras se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que cuando comemos un trozo de carne, esos elementos que hay en la carne sepan dónde tienen que ir? Que uno tiene que ir al pelo, que otro tiene que ir a la uña. Entonces, la explicación que él encontró es, bueno, pues tiene que haber una inteligencia en el mundo, es decir, no solamente hay unos elementos que son de naturaleza material, de naturaleza física, corpórea, sino que tiene que haber una inteligencia, una mente que ordene las cosas. Y si me permites, lo leo en un texto que está en la Metafísica de Aristóteles. Sabes que Aristóteles recopila el pensamiento de sus predecesores, entonces es que es un texto muy bonito. Aristóteles lo dice de una forma muy clarita, a mi modo de ver. Dice así, dice, seguramente ni el fuego, ni la tierra, ni ningún otro de tales elementos puede ser tomado razonablemente como causa de que unas cosas sean buenas y bellas y otras lleguen a serlo. Y tampoco es verosímil que aquellos lo creyeran. Es decir, que pensar que todo provenía de un único principio, como decía Tales, del agua, o del aire, o del fuego, pues esto, dices, debía sonar un poco extraño y quizá ni siquiera los presocráticos lo creían. Dice, por otra parte, continúo con Aristóteles, por otra parte tampoco resultaba adecuado atribuir tamaña empresa a la casualidad y al azar. Es decir, las cosas no podían ser así porque sí. Así que cuando alguien afirmó que, al igual que los animales, hay también en la naturaleza un entendimiento, causa de la belleza y del orden universal, debió parecer como quien está en sus cabales frente a las banalidades que decían los anteriores. Con toda evidencia, continúa Aristóteles, sabemos ciertamente que Anaxágoras se atuvo a este tipo de explicación. Eso me ha hecho pensar, mientras tú estabas hablando y recordando las ideas de este sabio griego, yo estaba pensando en las ocasiones en que alguien dice, bueno, tú fíjate la maravilla del ADN, que tiene información, una información no solo rica, sino que en nuestro cuerpo resulta que produce esa información las diversas partes del organismo, algo que se parece mucho a lo que tú leías ahora dicho por Aristóteles. En cierta manera se estaban adelantando a algo que ahora mismo se está asomando con mucha más fuerza. Sí, yo creo que es así. Lo que está planteando en el fondo es si la materia inerte y carente de inteligencia puede dar como resultado algo, como dice Aristóteles, la belleza, algo que es bonito, algo que es armónico, algo que tiene pensamiento. Es decir, si lo inferior puede por sí mismo,
producir lo que es superior. Y aquí, pues, Anaxágoras está diciendo una cosa que yo creo que es muy interesante. Dice, bueno, esto no es posible. Y en el fondo también, si me permites, era como volver o intentar profundizar en los orígenes que dieron lugar al pensamiento filosófico. Si recordamos, lo hemos visto hace muchos programas, pero hablamos de ello en una ocasión, el intento de la filosofía es explicar cómo se puede pasar del caos al cosmos. Es decir, de un montón de partículas, de seres, en estado de desarmonía, de desorden, precisamente al cosmos. Es una palabra griega que significa armonía. Cómo pasar del caos al cosmos. Y ahí la forma que encuentra Anaxágoras es diciendo, bueno, pues precisamente porque tiene que haber una inteligencia. Los seres, además de tener un componente de naturaleza material, tienen también como un alma. Igual Aristóteles dice los animales. Pues de la misma manera que los animales tienen un alma y los seres humanos un entendimiento, también el universo tiene que tener un alma, una inteligencia que lo ordena y que lo gobierna. Demócrito es conocido como el que inició la teoría atómica y esto nos suena al gran desarrollo del atomismo en el siglo pasado. ¿Se podría explicar brevemente en qué consiste eso que Demócrito, digamos, que planta ahí hace tantos años? Pues sí, yo creo que esto además es más fácil que nuestro otro pensador, más fácil que explicar a Anaxágoras, porque Demócrito se acerca mucho a lo que piensan, ¿no? Hay muchas personas que todo lo que hay en el universo no son nada más que átomos y vacío. Esto es lo que pensaba Demócrito. La palabra átomo significa que no se puede dividir. Entonces, para Demócrito la realidad estaba constituida por unos cuerpos indivisibles, sólidos, impenetrables. Esto es, que lo único que había en el universo de ser era el átomo y junto con los átomos la nada. Y esto daba origen a una cosmovisión, es decir, a una visión general de la naturaleza y de la realidad en la que todo era resultado de la combinación del movimiento de átomos en el vacío. Y ahí Demócrito dice, sin ninguna inteligencia, no es necesario postular nada más que estos átomos que existen desde la eternidad y a través del tiempo pues han dado origen por sucesivas combinaciones a todos los mundos que han ido surgiendo, creándose, haciéndose, deshaciéndose, como si fuese una máquina tremenda que no tiene tampoco ningún propósito ni finalidad. Esto es interesantísimo, ¿eh? Lo que pasa es que hay un enfrentamiento ideológico o filosófico, si se quiere, entre estos dos pensadores, entre Anaxágoras y Demócrito. Entonces, bueno, llegamos a algo muy central en el tema de hoy. ¿Cuál era la principal diferencia entre el pensamiento de estos dos autores, Anaxágoras y Demócrito? Obviamente, como hemos visto, para uno había una inteligencia más allá de la materia, una inteligencia que ordenaba la realidad, y Demócrito niega la necesidad de postular que existe semejante inteligencia. Pero a mí lo que me llama la atención de esto es la tremenda actualidad que tiene este problema, porque hoy sigue habiendo personas que piensan el universo no es nada más que materia, átomos en movimiento, todo está regido por unas leyes que están funcionando ahí en la naturaleza y no es necesario afirmar que existe una divinidad. Y hay otros que pensamos pues que comprender el universo sin esa inteligencia ordenadora pues es un poquito, desde el punto de vista filosófico, es un poquito difícil de entender y aceptar. De hecho, los griegos, que les daba, como ya hemos visto en algún programa, les daba mucho por esto de la filosofía, consideraron el sistema de Anaxágoras, algunos pues no fueron muy favorables, pero causó admiración a otros, entre ellos en sus orígenes al propio Sócrates, aunque luego se apartó de la concepción de Anaxágoras. Sin embargo, el sistema de Demócrito no cuajó porque a los propios griegos tan dados al pensamiento y a la filosofía racional les pareció, como ha dicho Aristóteles, que es que las cosas no pueden surgir por azar o casualidad. Entonces parecía más coherente decir, bueno, pues aquí hay alguien que ha pensado un poco, que ha sido Anaxágoras y ha dicho las cosas tienen que tener
un ordenador, un agente que las haya puesto, pues que las controle y que las gobierne, que las haya puesto también en ese orden que es el que tiene el universo. Y sin embargo, es curioso, claro, a esta altura sí que se ha progresado en el pensamiento y como tú acabas de decir ahora, en un sentido real, no se ha progresado tanto, pero es curioso que las dos cosas, visto en ángulos distintos, son reales, porque en realidad todo el universo está constituido por átomos. Eso es real, pero no puedes evitar razonar y darte cuenta que todas las cosas, si no hay un orden, si no hay un plan, si no hay un propósito, pues no pueden estar armonizadas como están. Tú decías que cosmos equivale a armonía. Bueno, pues eso es el gran tema que se plantea ahora ante estas dos concepciones tan sumamente dispares. Sí, pero fíjate una cosa, es que la materia está ordenada y hay unas leyes, pero es que esas leyes son muy precisas, muy precisas. Son leyes, como decía Galileo, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Son leyes matemáticas que regulan las interacciones de la materia y además leyes matemáticas que, según vamos conociendo más el universo, son muy complejas. Entonces, si uno coge, como dice Justin Gardner, dando un ejemplo muy bueno, él asemeja los átomos de Demócrito con las piezas del Lego. Las piezas, los átomos, son distintos en color, en tamaño, en forma, pero encajan unos con otros. Perfecto. Pero si uno considera que lo único que hay son piezas de Lego, la cuestión es cómo se forma a partir de las piecitas de Lego, cómo se forma un cochecito o cómo se hace una casa. Entonces tiene que haber un niño, por suponer una inteligencia a lo mejor no muy grande, pero una inteligencia infantil o una inteligencia más profunda para hacer de las piezas de Lego una casa. Es decir, esas leyes que rigen la naturaleza han salido de algún sitio y Anaxágoras piensa, claro, no han podido salir de las piezas del Lego. Tiene que haber un principio que no sean las piezas del Lego para explicar la ordenación de las cosas. Y eso es el sentido que tiene hoy día también, es verdad, que hay quien da argumentos en favor de una cosa y argumentos en favor de la otra. Pero en el fondo es el problema, yo creo que más importante de la filosofía y un problema al que nos aboca también la ciencia. Cuando empezamos a pensar y vamos más allá de la ciencia, nos preguntamos, bueno, este orden que hay en el universo, ¿de dónde ha salido? ¿Por qué es el ser, como preguntaba Heidegger, por qué es el ser de la nada? ¿Por qué son las cosas y por qué las cosas son como son? En todo caso, bueno, a la vista de este pensamiento en cuanto a Demócrito, que lo deja todo al azar completamente, ¿Demócrito era ateo? Bueno, pues es curioso, ¿eh? Fíjate, Anaxágoras, como hemos comentado, tuvo problemas porque se le acusó de impiedad, por decir que el Sol era una masa, como una masa de hierro incandescente, que la Luna era una roca que reflejaba la luz del Sol. Entonces esto, claro, al politeísmo griego le debió chocar y sentar fatal, porque pues los dioses griegos tenían esas peculiaridades de ser muchos y variados y cada uno con distintos intereses. Y claro, de lo que está hablando Anaxágoras es de una inteligencia que está por encima de esos dioses materiales. Entonces a mí me parece curioso, me preguntabas por Demócrito, vamos con Demócrito. Curiosamente, Demócrito, que es un materialista, no fue perseguido por sus ideas religiosas precisamente porque estas ideas religiosas que tenía Demócrito no diferían de las creencias religiosas tradicionales. Es decir, Demócrito no negaba la existencia de los dioses, si bien los concebía de una forma un tanto particular, pero a este Demócrito le encajaba muy bien el politeísmo griego, mientras que Anaxágoras no. Entonces, fíjate, los dioses para Demócrito, en primer lugar, eran seres etéreos, es decir, eran dioses que estaban compuestos por átomos extremadamente sutiles y ligeros. Eran perfectos, inmortales, todo lo que queramos, pero en el fondo también estos dioses del politeísmo griego, Demócrito los concebía como materiales. También sostenía que los dioses vivían en regiones separadas del cosmos y que no estaban interesadas en los asuntos humanos. No intervenían en la vida de las personas ni influían en los acontecimientos terrenales. Es decir,
que eran dioses indiferentes al cosmos y a los hombres. Y una tercera característica es que los fenómenos del universo se podían explicar sin referencia a ningún tipo de dios. Por tanto, aquí vemos curiosamente a un materialista que no tiene ningún problema por confesarse al mismo tiempo como un perfecto politeísta. En este momento hay muchos que le colocarían entre los científicos. Sí, claro, la cuestión es que cuando uno hace ciencia o se posiciona sobre estos problemas, normalmente al reflexionar sobre la ciencia o las consecuencias de la ciencia, uno ya no mantiene una posición científica. Es decir, sostener que hay un Dios o una inteligencia detrás del universo o negar la existencia de esa inteligencia, pues va más allá de lo que los físicos, químicos y biólogos pueden encontrar en su laboratorio. Obviamente, cuando uno analiza la materia, a Dios no se le ve por ahí, pero esto nos lleva a plantearnos si esas leyes que rigen la maravilla que es el funcionamiento del universo, si esas leyes están ahí porque sí, o si esas leyes son el resultado de una mente organizadora de la realidad. Esto es, si hay Dios o no lo hay. Si hay un ser superior al universo, ordenador y que da sentido al universo, o si, como decía literalmente Demócrito, fíjate qué frase, todo es fruto del azar y la necesidad. Bueno, al final resulta, antes de seguir más allá, resulta, y creo que a lo largo de los episodios de este programa, resulta que tenemos una gran deuda con los pensadores. Claro, estos autores, fíjate, del tiempo que estamos hablando, nos estamos remontando al origen de la filosofía, estamos yendo antes de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, a lo más arcaico del pensamiento, y ya en ese fondo arcaico del pensamiento están planteadas preguntas que son fundamentales para la existencia humana. ¿Qué es el ser? ¿De dónde vienen las cosas? ¿Cómo conciliar el cambio, como veíamos en un programa anterior, cómo conciliar el cambio de las cosas con la permanencia, la apariencia con la realidad? ¿Existe o no, como hemos visto en el programa de hoy, existe o no un fundamento último, o si quieres, un primer principio para las cosas, o todo es fruto del azar, de la necesidad, de la causalidad, de la casualidad? ¿Cuáles son las fuerzas que nos permiten entender el universo? Y este intento de entender la realidad es de lo que se ocupó precisamente la filosofía en un primer momento, y por eso les debemos tanto. En este momento histórico, o sea, hoy, siglo XXI, quiere decir lo que estaban diciendo ahora, que siguen siendo trascendentes, importantes estos autores a estas alturas, o si acaso esos razonamientos acerca de las cosas fundamentales siguen siendo actuales en este momento. Yo pienso que sí, que tienen una actualidad, primero porque somos deudores de ellos desde el punto de vista histórico, pero luego porque ellos investigaron parcelas de la realidad humana que siguen siendo misterio, que siguen siendo algo que hay que descubrir. Heráclito de Éfeso, del que hablamos también en algún programa anterior, otro presocrático, decía: no descubrirás jamás los límites del alma, tan profunda es su razón. Es decir, hay cosas que al ser humano le causan admiración. Y precisamente los griegos, y estos griegos presocráticos, fueron expertos en la sensibilidad de admirarse ante las cosas. Y yo creo que si alguna vez perdemos, el ser humano pierde esa capacidad de admirarse, de preguntarse cosas acerca del misterio del mundo que le rodea, perderá la capacidad también de hacer ciencia. El origen de la filosofía, decía Aristóteles, es la admiración ante lo que no se conoce. Y yo creo que cada vez hay más una tendencia a que el ser humano piense poco, que piense de manera poco crítica, que no se haga preguntas profundas, que no indague en el fondo de eso que decía Heráclito, que es tan profundo, que es el alma humana, que aunque no podamos llegar a conocerlo, está ahí como un misterio permanente. Y la ciencia y la filosofía, yo creo que no son importantes por las respuestas que dan, porque las respuestas que da la ciencia
y la filosofía varían con el tiempo. Las ideas científicas han cambiado y siguen cambiando y seguirán cambiando, y las filosóficas no te quiero ni contar. Lo importante es la actitud que tenemos ante el mundo. Kant decía, no se aprende filosofía, se aprende a filosofar. Esto es, una buena filosofía, una buena forma de estar en el mundo como ser pensante es hacerse preguntas y analizar la realidad de una forma crítica, que es algo que creo que estamos perdiendo o que está en trance de ser amenazado. Bueno, por eso es tan importante en este momento uno de los debates que ahora parece que se está calentando de nuevo acerca de la existencia de Dios, que a última hora, en el fondo, sin saberlo o sin tener más información, pero en cierta manera, digamos que intuyéndolo, estaban haciendo estos filósofos. Sí, mira, los positivistas en el siglo XIX, que fue un siglo de un desarrollo de la ciencia tremendo, pues ahí surgió una ideología, una filosofía, que pensaba la ciencia va a acabar con la religión y seguramente también con la filosofía. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que Dios sigue vivo, que sigue siendo un problema de interés para mucha gente y que no solamente que será un problema de interés teórico, sino que forma parte de sus vidas o de nuestras vidas, porque yo me incluyo ahí y no se puede dejar de lado. A veces doy conferencias en distintos lugares y pues si van seguidas de coloquio uno puede escuchar cosas muy curiosas, ¿no? Y entonces en algún momento he escuchado, es que la religión es algo del pasado. Y digo, bueno, estoy pensando en concreto en una señora que hizo aquella afirmación, me viene hasta la cara a ella y digo, bueno, a lo mejor lo que está pasado de moda es el ateísmo. ¿Por qué su postura ante el mundo va a estar pasada de moda y la mía no? Es decir, Dios sigue siendo un problema y de hecho a usted le molesta que yo esté planteando esta conferencia teniendo como base o teniendo como punto de partida, como presupuesto a Dios. ¿Cómo que va a estar pasado de moda? Esto es una forma, yo creo que bastante dogmática, de decir, oiga, los que piensan de esta manera que es distinta a la que yo pienso, ya son antiguos, ya son desfasados. Digo, oiga, vamos a dar razones. En lugar de descalificar al otro, vamos a dar razones por las cuales usted sostiene pues que no cree en Dios, que me parece fenomenal, pero permita que yo dé también las mías y luego pues que cada uno analice y vea. Pero decir que está pasado de moda o que ya no es un problema, tema de Dios, pues yo creo que es un exceso. Bueno, y como hacemos cada día, déjanos algo para leer que pueda volver a leerse y reflexionar. Bueno, sobre estos autores hay pocas fuentes. Entonces yo recomendaría que en la medida que se pueda, con mucha paciencia, leer algo de la metafísica de Aristóteles, especialmente esos capítulos donde Aristóteles nos habla de la filosofía presocrática, porque lo hace con muchísima sensibilidad, sabiendo que el pensamiento posterior, el pensamiento filosófico, serio, clásico y demás, hundía sus raíces en lo que otros habían pensado anteriormente. Bueno, pues creo que esto puede servir estupendamente como cierre de esta lección, a no ser que tú quieras añadir algo más. Bueno, yo creo que ha sido un placer hablar contigo como siempre y poder hacer esta entrevista. Sobre todo el dejar abierta la puerta a la admiración, al deseo de conocer, al deseo de buscar, porque Dios nos dio esa capacidad precisamente de preguntarnos por las cosas. Hacerlo con humildad, porque la soberbia es un gran peligro para la sabiduría, pero no dejar de preguntarnos y cuestionarnos acerca del mundo en el que vivimos y acerca de las cosas también en las que nosotros creemos. Pues muchas gracias. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.